Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video del canal Jaula de Colibrí. Primero que nada debo agradecerles porque el video anterior, que fue mi primer video oficial lanzado en el canal, tuvo buena recepción. Estoy pensando en subir video una vez a la semana para que de esta manera haya contenido siempre y disponible para todos ustedes. El día de hoy, como les había dicho y les prometí en el video anterior, voy a hacer un pequeño top de mis mejores lecturas del año 2021, que es el año que acaba de terminar. En realidad tuve la oportunidad de leer bastantes libros, no como los que me hubiera gustado, si soy sincero, pero sí tuve la oportunidad de leer bastantes libros y de esos la mayoría, debo decir que fueron muy buenas lecturas, fueron lecturas que me enriquecieron mucho, fueron sorpresas incluso, pero he decidido solamente hablar de 3 libros en esta ocasión, que fueron los 3 libros que más me gustaron de todas estas lecturas que hice. Y sin embargo, a lo largo de este recorrido que vamos a hacer juntos por el canal, iré subiendo reseñas de todos los libros que leí en el año para que así haya contenido fresco y contenido nuevo, sin que llegara a aburrirlos. Bueno, el tercer libro que voy a mencionar ahora es un libro que sin lugar a dudas me llamó bastante la atención porque nunca había leído al autor. En realidad, ninguno de los libros que voy a mencionar en este libro, yo había tenido la oportunidad de leer al autor. Es mi primera lectura de cada uno de ellos tres. Tal vez eso es lo que más me impresiona porque fue mi primer acercamiento con estos 3 grandes autores y sin lugar a dudas fue una muy buena elección porque fue una digamos, excelente manera de entrar a ellos. En este caso, el tercer título que voy a mencionar ahora es Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Mm, Creo que todos hemos escuchado hablar de la historia que narra esta novela. Es la misma historia que nos cuenta la película de Disney, de El Jorobado de Notre Dame. Eh, Son los mismos personajes principales y la historia es básicamente similar, pero obviamente, como todos lo sabemos, las adaptaciones cinematográficas basadas en libros siempre sufren cambios y en esta ocasión los cambios más significativos son que en esta novela podemos encontrar un contexto y una historia mucho más profunda, pero sobre todo mucho más triste. Hay una melancolía desde que empieza uno esta lectura, porque sin lugar a dudas el tema principal, diría yo, de esta novela es el rechazo a lo distinto, este miedo que sentimos cuando nos encontramos en una situación con el otro, cuando el otro representa aquello que nos es ajeno, pero que tal vez en el fondo nos refleja y que es por ello que nos asusta tanto, porque vemos en el otro lo que sabemos que está dentro de nosotros, pero que ocultamos. Esta novela, ambientada en el París del siglo XV, es una novela que fue escrita, como les digo, por Víctor Hugo, pero que, bueno, Víctor Hugo vivió en el siglo XIX, pero la ambientó en el siglo XV, todavía en la Edad Media, finales de la Edad Media, ya cuando la Baja Edad Media estaba dando las últimas bocanadas, ¿no?, de aire, por así decirlo. Podemos encontrar que otra diferencia también con respecto a la versión fílmica de Disney es que, para mi punto de vista, el personaje principal no es Quasimodo, sino es Esmeralda, esta mujer egipcia que fue robada por digamos, por los egipcios. Ella en realidad no era parte de los egipcios, de esta caravana de personas que andaban de un pueblo a otro, que eran nómadas. Ella no pertenecía a esta tribu, sin embargo es raptada cuando bebé, y a partir de entonces toda una serie de desventuras llevan a que el destino de este personaje tan importante para la trama de la novela refleje lo más oscuro de la humanidad, esta parte que parece que a lo largo de la historia se ha reprimido y que tal vez en la Edad Media, cuando todavía no había unas ideas tan establecidas de lo que es la moral y el respeto hacia el otro, donde todavía no existía el,
la idea del respeto de los derechos humanos, pareciera que entonces era más fácil evidenciar esta parte oscura, que sin embargo a mi juicio sigue siendo muy patente el día de hoy, y ella sufre el rechazo de la sociedad por su condición de migrante, su condición de persona no parisina, no legítima ciudadana. Bueno, no solo ella, todos los de su caravana, pero ella específicamente por ser muy bella, porque además las mujeres tienen un rechazo hacia ella por ser muy bella, porque los hombres la miran y esto les parece algo como si fuera ella culpable de su belleza. Podemos encontrar también el personaje de Frollo. eh, en la película creo que es un ministro, es como un tipo de juez. En la novela es un diácono, el archidiácono de la Catedral de París. Podemos encontrar también a Quasimodo, un personaje que como Esmeralda sufre el rechazo de la sociedad por su condición física, por su deformidad, por su aparente ser grotesco, porque relacionan lo feo con la maldad y lo estéticamente bello con lo bueno. Y sin lugar a dudas, el problema que plantea sobre las dicotomías, el bien y el mal, cómo son planteados los juicios y cómo la estética juega un papel fundamental para la aceptación de los individuos en la sociedad. Por el otro lado tenemos a a Phoebus, que él es un hombre muy guapo, pero sin embargo es un ser muy desagradable, juega con las mujeres, las utiliza, es mujeriego, él no toma nada en serio, se, se por así decirlo, se basa o se aprovecha de su característica, de su aspecto físico para jugar con los demás, tiene una prometida y sin embargo sigue teniendo aventuras, pero como él es un ser muy guapo y aparte es el líder de la caballería, es el sargento, me parece, algo así, es un ser muy respetado dentro de la sociedad. Por último, y para no ahondar más en el libro, y que espero que lo lean, hace um, Claude Frollo, el archidiácono de la catedral, hace un análisis y una analogía para la literatura y la arquitectura. Él dice que los libros, que la literatura va a destruir y va a acabar con la arquitectura. De momento no se explica, sino hasta varias páginas después se explica a qué se refería con esto, porque dice que cuando el hombre en las civilizaciones anteriores a la Edad Media quería expresar su sentir, su ideología, sus sentimientos, su política, incluso su fe, lo hacía a través de la arquitectura, ¿no? A través de los grandes edificios, recordemos, no sé, las pirámides de Egipto, en Chichen Itza, en Camboya, todas estas estructuras, ¿no? Que son de una riqueza patrimonial y un significado muy profundo y que son sin lugar a duda ejemplo de que la arquitectura es una manera fehaciente de expresar el sentir de toda una cultura y de una tradición, y sin embargo, con la aparición de la imprenta, ya no va a haber necesidad de expresarnos a través de los edificios, a través de la escultura, a través de lo plástico. Ya ahora es solamente con una imprenta y con unas ideas vamos a poder expresar y trascender a través del tiempo. Esto me pareció muy interesante. Desde luego que no lo explico a profundidad. Si tienen la oportunidad, como les digo, léanlo y aquí van a entender. Aparte, el final es súper trágico, nada que ver con la historia de Disney. En el final hay muerte de uno de los personajes principales, pero sobre todo hay melancolía, hay una reflexión que estamos haciendo y cómo nos dejamos llevar por lo que el pensamiento colectivo nos dicta, ¿no? Pues sí, por la furia colectiva. Les doy a este libro, no me gusta, bueno, en realidad no lo voy a calificar, pero léanlo. En segundo lugar, tenemos este libro que es Respuesta a Job de Carl Gustav Jung, de cuyo contenido ya hice un análisis en este canal, entonces no voy a hablar mucho del libro, solo que es un análisis psicológico, pero sobre todo arquetípico de lo que Occidente ha tomado como estatuto de ideas desde heroicas, míticas, toma por ejemplo la vida de Jesús o la vida de grandes hombres de la Biblia como mitos, pero no entendido como mitos
pensado que es algo que no fue realidad, sino que solo es un mito, ¿no? Para los mitos griegos, lo mítico no era algo que fue imaginado o inventado, sino que era aquello que personajes de la vida común, héroes, llámese Hércules o Aquiles, vivían, pero que era tan grande que incluso se comparaba con las vivencias que tenían los propios dioses. Por eso eran mitos, eran mitológicos, héroes mitológicos, ¿no? Que trascendían más allá de lo humanamente conocido y posible. Hace una breve reseña sobre cómo entendía o se entendía el ser humano previo al pecado. Obviamente habla de la historia de Job, este hombre rico que, a pesar de las vicisitudes y de lo mal que la pasó con esta tregua o esta triquiñuela que Satán tuvo para con Jesús, él nunca renegó de su fe. Entonces es una muy buena lectura, tanto si se cree en Dios como si no. En ambos casos creo que nos va a hacer reflexionar, pero sobre todo nos va a llevar a conocer más allá de lo que de lo que hemos aprendido y no nos hemos cuestionado. Y para terminar con el video, sin lugar a dudas tenía que decir mi lectura favorita del año, que yo creo que es incluso de mis lecturas favoritas que he leído desde que empecé a leer. Creo que es mi libro favorito, no puedo asegurarlo porque me falta todavía ahí leer más y recordar algunas lecturas, pero si no es mi libro favorito de toda la vida, por lo menos está dentro de mis tres libros favoritos de toda la vida, y es este que tengo aquí, que es Los Hermanos Karamazov. Quienes hayan tenido la oportunidad de leer esta joya literaria me van a dar la razón en que es un libro que definitivamente cambia tu vida en un antes y un después. Si yo quisiera hacer una reseña completa de esta obra maestra, no me daría abasto con un video ni siquiera de 2 horas. Se sabe que sobre Fyodor Karamazov, que es el autor de esta obra maestra, se ha escrito, se han hecho cátedras, se han hecho estudios, se siguen haciendo ponencias, libros, y nunca se va a terminar de descubrir todo lo que Fyodor Karamazov intentó decirnos en una sola novela. Claro que no es la única, y tenemos El Jugador, Memorias del Subsuelo, Pobre Gente, su novela más conocida, que es Crimen y Castigo, pero sin lugar a dudas, Los Hermanos Karamazov me parece que es de una profundidad inmensa, de una riqueza que dudo que alguna vez alguien pueda llegar a descubrir al 100% y a sacar el 100% de su contenido y de su significado. Me encanta cómo Fyodor Karamazov, que era un hombre fervientemente católico, era un hombre creyente de Dios, eh, le da personalidad a sus personajes. ¿Y qué quiero decir con esto? La polifonía se hace presente en esta obra. Es decir, que tenemos personajes que creen mucho en Dios, personajes que niegan la existencia de Dios, personajes a los que no les interesa realmente saber si Dios no existe, y a cada uno le da una personalidad y le da un argumento que, ya sea cual sea la postura del lector, de la persona que lee, se va a sentir identificado con uno de ellos, pero también va a lograr entender que el que piensa distinto tiene un motivo para pensar de esta manera. Como les comento, Fyodor Dostoyevsky, el autor de la novela, vivió en una época donde la identidad de Rusia estaba en su máximo esplendor. Vive en una transición, él vive en el siglo XIX, es sin lugar a dudas de los grandes autores rusos. Eh, Sabemos que la Iglesia Ortodoxa rusa es una de las más representativas del pensamiento cristiano contemporáneo. Ellos se reapropian y reinterpretan el evangelio cristiano y lo adaptan a una sociedad tan puritana como es la sociedad rusa, y sobre todo que estamos hablando del siglo XIX, donde la moral y los valores iban de la mano con la identidad nacional. Sin lugar a duda, Dostoyevsky apela mucho a esa identidad nacional, a ese amor hacia la patria, sobre todo siempre intenta eh, crear una distinción entre lo ruso y lo extranjero, extranjero entendiéndose principalmente el resto de Europa y Estados Unidos. Se nota el desdén que tiene para con Estados Unidos, para con lo otro, para con lo occidental. Eh, Desde luego hay una serie de proto-marxismo muy notable en su obra, porque no solo habla de la identidad
de Rusia como religión, sino como el poder político, el poder económico, este, esta postura de la comunión o de lo comunal en función de una misma esencia y defender siempre lo patriótico y lo que es nuestro versus lo ajeno y el otro que representa todo lo que está mal en la sociedad. Sin embargo, aquí Fyodor Dostoyevsky nos ofrece no solo esta identidad nacional y este intento por reforzar esta identidad, sino que también nos presenta diálogos religiosos interesantísimos. Personalmente yo no creo en una existencia de un ser, una entidad divina, pero cuando leo los hermanos Karamazov y leo los argumentos que da para demostrar o para intentar legitimar la existencia de Dios, me parece que son de una solidez profunda, de una capacidad filosófica, más bien de un contenido filosófico interesantísimo que te hacen reflexionar realmente. Los hermanos Karamazov son tres, los legítimos hermanos Karamazov, quiero decir, que es Dmitri. Dmitri es un hombre, aunque bueno, aunque en esencia un hombre bondadoso, pero es un hombre que se deja llevar por la ira, por las emociones, es un hombre muy natural, quiero decir, que la esencia humana se refleja en él, es un hombre que le gusta jugar, le gusta apostar, le gusta beber, le gustan las mujeres, siempre está en líos por estas tres cosas, ¿no? Que es el juego, el alcohol y las mujeres. Debe mucho dinero, pero él vive la vida de una manera menos profunda, es decir, él se enfoca en lo cotidiano y el ahora. Por otro lado, el segundo hermano Karamazov, que es Iván Karamazov, que personalmente es con el que más me identifico y el que más me gustó de los tres, es un hermano que para empezar no vive en el pueblo, ahora no me recuerdo cómo se llama el pueblo y no quiero mentirles, pero la historia se desarrolla en un pueblo pequeño, en un contexto rural de Rusia, ¿no? Él vive en Moscú, y no solo vive en Moscú, la gran capital y la gran ciudad de las ideas y de la revolución y Rusia, la revolución rusa, ¿no? La identidad socialista, sino que además él no cree en Dios. Para él la idea de Dios es un invento que se ha creado para mantener una regulación social, y él escribe además en una revista en donde apela al sentido y al razonamiento lógico, a la filosofía, a la ciencia, ¿no? La idea de Dios le parece algo ajeno a todo entendimiento y por lo tanto algo que debería erradicarse. Y por último está Alexei Karamazov, que es el menor de los tres hermanos, un hermano completamente distinto a los tres, un ser virtuoso, un hombre que cree mucho en Dios, de hecho está en un monasterio y él quisiera dedicar su vida completamente a Dios. Es un niño adolescente que sin lugar a dudas representa toda la bondad, todo este amor, no solo a Dios, sino al hombre. Él sin lugar a dudas es quien más está apegado a esta idea moral de lo bondadoso, de lo puro, del ideal al que muchas personas tratan de llegar. Estos tres hermanos son hijos de Fyodor Karamazov, que es uno de los personajes principales, tal vez el principal, y, y que es un ser despreciable. Es como Dmitri, como su hijo Dmitri, pero él sí es malo, ¿no? ¿A qué me refiero con que es como Dmitri? Dmitri más bien es el hijo que más se parece a él. Él también es jugador, también le gustan las mujeres, también le gusta la fiesta, pero a diferencia de su hijo, él es un ser ruin, él actúa de mala voluntad, él sabe que la gente no lo quiere, él sabe que causa desprecio, que causa rechazo en la sociedad por su manera de ser tan hosca, tan hostil, tan dura, es un desvergonzado, él llega y disfruta causar incomodidad en la gente. Eh, este libro toca temáticas también muy interesantes, el parricidio, de hecho, porque en cierta parte de la novela él es asesinado y se culpa a Dmitri, su hijo mayor, se le culpa de este asesinato porque eh, es con el hijo con el que más problemas tenía, ¿no? Por ser tan parecidos, era con quien más discutía, se le había escuchado al hijo decir que quería matar al padre. Eh, no es, a pesar de que no es una novela detectivesca, es decir, no es el tema central, a mi parecer, la búsqueda del asesino y del culpable, pero sí es algo que se toca con mucha profundidad y que sin lugar a dudas le da sentido a la obra, pero también hay muchas partes de la novela en donde el diálogo es el personaje central, es decir,
se enfocan más en reflexionar acerca de, como les comento, en literatura, filosofía, economía, política, religión, existencialismo. Los personajes continuamente se preguntan sobre el sentido de la existencia humana, sobre si existe un Dios o no, sobre cuál es el propósito en esta vida. Y para concluir con esta gran novela que me encantaría que pudieran leer, y si ya lo hicieron, me comenten aquí abajo qué les pareció. Por aquí tengo una cita de esta novela, que hay una parte en la que Iván Karamazov, que es el segundo de los hermanos Karamazov, el que es más racional, más lógico, más científico, eh, comienza a perder la razón. Y en una de estos episodios de locura, él ve al diablo, él cree que ve al diablo, y tienen una charla que a mi juicio es la más interesante de toda la novela por el contenido filosófico de la naturaleza humana. Y el diablo le dice a Iván Karamazov que él es un ser atemporal, pero que envidia mucho a los hombres porque él quisiera ser un hombre, a pesar de que para él la existencia humana le parece algo ridículo, algo chistoso, algo ilógico. Él nos envidia por precisamente estos momentos insignificantes, pero que le dan valor y sentido a nuestras vidas. Él al ser un ser atemporal, el diablo, él no tiene descanso, no tiene inicio, pero nunca terminará. Es un ser que vive en una profunda soledad, ¿no? Su función es siempre para con respecto al hombre, las decisiones que el hombre tome. Y entonces, cuando Dmitri le pregunta cuál es su verdadera tarea, entonces, él le dice: para la vida no basta la osana, es necesario que la osana esa pase por la fragua de las dudas, y así sucesivamente y por el estilo. Esta frase me encantó porque él está diciendo, el diablo, que su función principal es la de la duda, la de poner siempre algo en duda, la de comúnmente estar presentando obstáculos para el hombre, para que de esta manera el, la fe cobre sentido, ¿no? De nada, no serviría de nada que vivir en un mundo sin problemas, sin contradicciones, sin este, sí, tribulaciones. Somos seres dubitativos por naturaleza, y esto es parte importante porque a partir de la duda es que llegamos al convencimiento, en este caso, de la existencia de Dios y de la trascendencia de Dios. Aunque el diablo en esta novela, en esta obra, dice que no está seguro de la existencia de Dios, pero que su función es esa, ¿no? La de reafirmar y cimentar, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, la vida necesita estos momentos de crisis, de duda, de problemas. Ergo, la vida es un sufrimiento, pero a raíz de este sufrimiento es que puede brillar la luz y puede aparecer esta bondad y esta esperanza que el hombre necesita. Bueno, ya dije que no me iba a tardar y ya me tardé muchísimo. Gracias por ver el video. Como siempre, me encantaría que me dejaran un like y que comenten, que se suscriban al canal, que me comenten, y que si ya leyeron alguna de estas tres obras maestras, que me digan qué les pareció. Y si no lo han hecho, me gustaría que lo hicieran y que de todas maneras me comenten algo para que haya retroalimentación. Estas fueron las tres grandes obras que analizamos el día de hoy. Esto fue todo por el video. Para el próximo video voy a estar haciendo un análisis sobre mis peores lecturas del 2021, para que también lo vean y me comenten qué les pareció. Adiós.